Nuestro invitado esta noche, José Ángel Reyes. Cuéntenos, bienvenido a Voz de Washington Media. Díganos quién es José Ángel Reyes. Bueno, gracias Daniel. Para comenzar, buenas noches a usted. Gracias por invitarme a su programa, a su canal, y buenas noches a todos también, a su audiencia que se conecta pues semana a semana con su programa. Me pregunta quién soy yo. Bueno, pues yo soy un salvadoreño más que se dedica a la publicidad, a la industria publicitaria desde hace 40 años y a la comunicación social también. Adicionalmente, pues me he desempeñado o me desempeño también en el área de la locución comercial profesional. Es decir, mi área es grabar comerciales, documentales y todos los trabajos esos que requieren la locución interpretativa. Así es que, y bueno, hasta hace 2 años tenía mi empresa de publicidad, una agencia de publicidad, módulo publicitario creativo, que por de pronto pues está en stand-by mientras pasa todo este marasmo de la pandemia, ¿verdad? Para poder recobrar y reactivar la funcionalidad operativa de la empresa. Bueno, vamos perdón, no Sí, había sí. terminado, ¿verdad? No, cómo no. Prosiga, por favor. Sí. Vamos a entrar de lleno, ¿verdad? Publicista, locutor, alguien que ha estado con los medios. Sí, efectivamente. 4 décadas de experiencia con medios y ahora también con redes sociales, supongo, pues. Pocos. ¿Verdad? Esta nota que salió en la prensa gráfica me gustaría traerla a colación para esta plática. Claro, por supuesto. 32 años después, no hemos llegado a nada. ¿Cómo así? Bueno, en términos sociopolíticos, ¿verdad? Después de que El Salvador se vio envuelto en la guerra civil o en el conflicto interno armado, ¿verdad? Que duró 12 años y que, por cierto, el actual presidente de este país niega y reniega que hubo guerra, y la verdad es que sí la hubo, ¿verdad? Porque como Una dice el farsa, artículo, dice él, ¿verdad? pues no sé a qué se refiere o de dónde agarra eso de que es una farsa, ¿va? La verdad es que me parece que es un comentario desatinado, y obviamente pues él no la vivió, ¿va? No vivió la guerra, ¿verdad? Y no puede decir con tanta afirmación como la que él hace de que es una farsa, ¿va? Me parece que es un comentario demasiado atrevido de parte de él, y casi ronda con la ignorancia, ¿verdad? Pero bueno, él es así, ¿verdad? Pero bueno, continuando. Después de la guerra, pues obviamente todos sabemos que se firmaron los acuerdos de paz, acuerdos que obligaron pues al ejército que estaba actuando en representación, por decirlo así, de una derecha, de una fuerza ideológica de derecha, y a la guerrilla que estaba actuando en función de una fuerza ideológica de izquierda, y que pues obviamente las dos fuerzas, tanto el ejército como la guerrilla, eran los protagonistas del conflicto, ¿verdad? Un conflicto que en el transcurso de los 12 años representó demasiado costo en vidas, no solo pérdida de vidas, sino también sufrimiento y dolor de vidas en términos de familias. Hubo realmente una disección familiar, por decirlo de alguna forma, en donde muchas familias se vieron divididas de la noche a la mañana, ¿verdad? Disueltas de la noche a la mañana, y francamente pues fue un episodio histórico de El Salvador realmente triste. Ya no digamos pues en la parte económica, material, también hubo pérdidas enormes,
¿verdad? Para el país. Y lo único que habría yo de rescatar en esto es que el espíritu del salvadoreño, que es un poco indómito, si no mucho, bastante indómito, no permitió que la guerra también nos abrazara del todo, y en medio de la guerra se desarrolló una economía de guerra que afortunadamente sirvió como para poder darle una cierta sostenibilidad al país, porque la gente pues aprendió a convivir con la guerra y aprendió a hacer negocio y a hacer dinámica comercial, industrial y empresarial en medio de esa tensa realidad que trazaba el clima de la guerra. Vamos a Sí. pasar de la guerra Ajá. al momento de la firma de los acuerdos de paz. Eso fue el 16 de enero, Ajá. ¿verdad? De Sí, 1992. Ajá. Se firman los acuerdos de paz, entramos en una era, llegamos al año 2000 y ahora pues estamos frente a un nuevo fenómeno. Pero yo quisiera, claro, antes de darle devolverle el micrófono, volver a este tema que usted nos está picando. Ajá. Nos está picando con esto de 32 años después, no hemos llegado a nada. Una guasona dictadura, perdón, una guasona dictadura populista cuya única capacidad demostrada hasta hoy es la de anunciar políticas públicas polémicas que no son precisamente ideas buenas y nuevas. Sí, efectivamente, ¿verdad? Realmente, después de 32 años, es de lamentar de que el país, en vez de haberse encauzado por una ruta de evolución, de progreso y de superación, para ir al encuentro con todo este modernismo que se ha trazado durante los finales del siglo XX y los principios del siglo XXI, de este cuarto de siglo que llevamos, el país en realidad entró en una vorágine de política de involución, así le llamo yo, involución, porque los acuerdos de paz mandataban a las fuerzas en pugna, vamos a llamarle derecha e izquierda, a que construyeran una nueva república, una nueva nación, a que hiciéramos un nuevo país después de ese doloroso episodio de la guerra, y que en principio nos entendiéramos, ¿verdad? Y que aprendiéramos a construir la democracia, porque realmente es francamente el único sistema por de pronto el menos defectuoso con el que puede contar la humanidad para construir y edificar su convivencia social y su coexistencia planetaria, ¿va? O su coexistencia con el medio ambiente. ¿Se construyó democracia después de los acuerdos de paz? No, a decir verdad, no. Se empezó un proceso, porque es natural. Construir democracia implica, Daniel, un proceso, y no es un proceso precisamente tan corto, ¿va? Es un proceso que lleva años. Pero en 32 años, o sea, 3 décadas, más de 3 décadas, se pudo haber construido todo un proceso virtuoso para que a estas alturas estuviéramos viviendo en el país, en El Salvador, una democracia bastante desarrollada, una democracia virtuosa. Sin embargo, no fue así. No, los políticos posguerra, tanto Arena y los otros partidos, y después el Frente, no tomaron en serio, diría yo, ni con conciencia, ni con responsabilidad, ni con seriedad, ni formalidad, el gran desafío de construir un proceso que verdaderamente hiciera de El Salvador un país en franca evolución. Mire, no voy a negar que, como dije, es un proceso que no es fácil. Sí se avanzaron en muchas cosas, pero se avanzó no solamente lento, sino que con bastante rezago en muchas medidas que se pudieron haber hecho desde antes, ¿verdad? Pero bueno, con todo y todo podemos decir que se hizo un proceso democrático. Defectuoso, sí,
bastante débil, sí, pero al menos planteó ciertos avances en materia de jurídica, ¿verdad? En materia de derecho, de Estado de Derecho del país, sí le dio ciertos avances, ¿verdad? Y se pudo construir institucionalmente, se pudieron construir instituciones que apuntalaban esta democracia, ¿verdad? Ahí tenemos la PNC, que fue producto de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y todo el resto de instituciones, las últimas que se habían logrado era el Instituto de Información, y otras bueno, la Fiscalía, que se había ido mejorando, pero desafortunadamente el sistema político partidario no evolucionó. No hicieron de sus partidos políticos, las distintas instituciones, no hicieron institucionalidad, no crearon ni formaron cuadros, perdón, ni generaciones políticas. El sistema político partidario fue lo que más se dañó, lo que más se erosionó, porque entró mucha corrupción dentro de él. En vez de haber formado realmente generaciones de tecnopolíticos, entraron a la política un montón de gente oportunistas, ¿verdad? Una serie de oportunistas, una cantidad de oportunistas que vieron en la política una manera de poder hacer, ¿qué? No carrera, sino una manera de hacer una forma de vida, una forma de vida, y sí, una forma de vida a través de la corrupción, que pues propicia y genera plata rápidamente, ¿va? Y posiciones rápidamente, pero que definitivamente a la postre eso no ayuda, no contribuye a que se tomen decisiones acertadas, convenientes y buenas para el país, ¿verdad? Y por eso hemos venido deformándonos y se ha venido deformando. Entonces el sistema político partidario entró en un proceso de degeneración, de descomposición, y eso pues contribuyó a que la gente perdiera credibilidad, confianza, y pues que las esperanzas se volvieran fallidas, ¿verdad? Y la fe en la sociedad se debilitara tremendamente, Daniel. Pero ¿no ve usted como una ganancia para el país toda la serie de instituciones que surgieron producto de los acuerdos de paz? Usted mencionó la PNC, usted mencionó el Instituto de Acceso a la Información Pública, la reforma que hubo para la elección de magistrados de la Corte, especialmente el papel más preponderante que tomó la Sala de lo Constitucional, ahora pues aniquilado prácticamente por el régimen dictatorial del presente. La PNC, decíamos, la Fuerza Armada, una Fuerza Armada obediente al Poder Civil con una nueva doctrina, un Consejo de la Judicatura, todas las instituciones que surgieron y que de alguna manera dieron contrapesos a nivel de partidos políticos y de grupos de poder. No es un avance todo eso. ¿Cómo no? Es un avance en términos de formalidad institucional, ¿verdad? Pero que a la postre, con tanta institución que se hizo y durante 32 años, se hubiera podido edificar un mejor país con una excelente convivencia y con condiciones inclusive para una productividad excelente, dadas las condiciones y características que tienen los salvadoreños en términos de productividad laboral, ¿verdad? Pero sí, fueron instituciones que sirvieron, pero al mismo tiempo, como fueron copadas por los partidos políticos, también se volvieron en instituciones donde se resolvían muchos asuntos en base a los arreglos, no los acuerdos, sino que a los arreglos partidarios y de intereses políticos de los partidos. Y regularmente esos intereses políticos no pasaban más del hecho de poner sus gentes, sus funcionarios de partido, que regularmente pues eran funcionarios que obedecían no solo al partido, sino a intereses eminentemente personales, pero no intereses de país. Ahora,
que con todo y todo, como le dije, la democracia pues es el menos defectuoso de los sistemas, pero depende, ¿va? Hay países en donde la democracia se vuelve virtuosa, una democracia productiva, por decirlo así, y efectiva para generar nuevos estados de vida, mejores estados de vida para la sociedad y para el país, para la nación. Pero aquí fuimos bien lentos. Por supuesto que sirvió la institucionalidad y por supuesto que fueron viendo algunos cambios. Pero 32 años para generar cambios, me parece que fue un ritmo demasiado lento, porque fue, y usted se recordará, porque en los Estados Unidos como aquí, ustedes en la diáspora, se daban cuenta también de todos esos pleitos que se daban a nivel de la asamblea entre los partidos tradicionales y esas upas que se daban para ver quién lograba mayor cuota de poder, ¿verdad?, en las instituciones, y quién se quedaba con algunas instituciones. Entonces, ¿verdad? Se sabe, fue una repartición de cuotas. Pero entonces, yo quiero entender, el 1 de mayo hubo lo que llamamos muchos un golpe de Estado, donde la Asamblea Legislativa, por órdenes del presidente de la República, siguiendo lineamientos de CAPRE, destituye al fiscal sin un debido proceso, igualmente destituye a los magistrados de la Sala de lo Constitucional sin debido proceso, remueve más adelante jueces con un decreto a todas luces inconstitucional. Se pasan la Constitución por donde estamos pensando, ¿verdad? Si queremos ser morbosos, ¿verdad? Pero si teníamos un sistema donde los partidos estaban ahí en esa garduña, entonces no hemos perdido mayor cosa. Bueno, no hemos perdido en términos de personas, no hemos perdido mayor cosa. En términos de representantes partidarios, no hemos perdido mayor cosa. Pero en términos de institucionalidad, de estructura institucional del Estado, sí hemos perdido, sí lo estamos perdiendo, y eso es altísimamente peligroso. Y por eso es que yo hablo en el artículo que vamos involucionando, no vamos hacia adelante, sino que involucionar es ir hacia atrás, es ir en retroceso. Estamos realmente en una historia regresiva, ¿me entiende? Y la verdad es que eso no es posible. Claro, los logros, la institucionalidad, diría yo, todas esas instituciones fueron logros. El problema es que los actores que se hicieron cargo de esas institucionalidades, los actores políticos, fallaron, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque se dedicaron a hacer, como usted lo acaba de decir, una especie de garduña, esto toca a vos, este me toca a mí, y todo, de acuerdo. Pero aún en la repartición tampoco se ocuparon verdaderamente de construir una institucionalidad fuerte, ¿me entiende? Si yo me voy a quedar con institución, bueno, entonces voy a hacer que la Corte dé cuenta, el caso del PCN, ¿va? Entonces voy a hacer que la Corte dé cuenta, sea una institución efectiva precisamente para lo que ha sido constituida, ¿va? Para darle un seguimiento a las cuentas del erario público de una manera transparente, de una manera efectiva, de una manera eficiente. Sin embargo, todos sabemos que los partidos políticos entraban en negociación con el presidente de la Corte de Cuentas y con los magistrados de la Corte de Cuentas, y de ahí salían finiquitos express, pues, hasta viendo que ahí había habido corrupción tremendamente, ¿verdad? Ahí han salido finiquitos express. Entonces, la institución es válida. Los que no son válidos son los actores que han hecho y realizado ese tipo de acciones y actos políticos que rayan en la ilegalidad. Así pasa con el Tribunal Supremo Electoral y con las otras instituciones. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esa funcionalidad institucional que debería de estar en razón de mejorar todo, no solo el aparataje y el funcionamiento y la dinámica del Estado, sino en mejorar también esa convivencia para impulsar al país hacia adelante, no se ha hecho. De ahí que caímos en ese, desafortunadamente, en esa desgracia de componendas que fue el clima de corrupción.
el mismo Entonces, clima de corrupción del que ajá, se valió este señor para salir atacando y agarrándolo como bandera, ¿me entiende? De bandera entonces, política electoral. entonces, digamos que teníamos los vehículos, si queremos graficarlo de alguna manera, Bien dicho, bien dicho, para ir hacia la democracia. Pero, bien dicho. ¿verdad? Ajá. Los que lo manejaban eran los del problema. O sea, las instituciones estaban, solo era de hacerlas más operativas y de que cumplieran con su cometido. Usted no pudo haberlo descrito de la mejor forma y de una manera bien simple y sencilla, cabal. Los vehículos para caminar hacia la democracia, los vehículos para caminar hacia la evolución y el progreso y la superación del país, los han habido. No todos los que debían de haber estado. Y han tenido, digamos, han tenido un lento aparecimiento en el escenario político, en el escenario social, pero han estado. Y son vehículos que fueron buenos, pero mal manejados. Es correcto lo que usted dice. Me parece que es un buen símil, ¿verdad? Para poder, digamos, transmitir un poco a su audiencia la idea de qué es lo que ha pasado en el país, en realidad. Entonces, ¿qué sucede? Aparece un fulano, un nuevo actor político, por decirlo así, ¿verdad? Que precisamente detecta que son los conductores de esos vehículos los malos. Y entonces él viene y empieza a atacarlos, ¿va? Porque dice que son malos, porque dice que son corruptos, porque dice que son todo. Entonces enarbola la bandera de la anticorrupción, ¿verdad? En función de esos, de todos esos conductores malos. Y claro, la gente, pues como estaba ya cansada, ¿va? De ese sistema político partidario fallido, prácticamente, entonces encontró eco. Este fulano encontró eco en el desencanto, en el descontento, en la desesperanza de la gente, en el aburrimiento y en el agotamiento del pueblo respecto a las instituciones políticas y respecto a la institucionalidad del Estado, que funciona mal no por la institucionalidad per se, sino funciona mal por los que tienen a su cargo el funcionamiento operativo, organizacional y estructural de cada una de las instituciones del Estado, ¿verdad? Especialmente aquellas que son tan vitales para la democracia. Dice, bueno, voy a permitirme leer esta parte. Usted la plantea así, ¿verdad? Tal dictamen nos debería alarmar y activar a todos los salvadoreños, desde empresarios, profesionales, trabajadores, estudiantes y población en general, y ser conscientes, responsables, formales y serios con la vida de nuestro país, que también implica nuestra vida misma. Y más aún, con el futuro de la nación, ahora amenazado por la más díscola idea de involución patria que se ha presentado en los últimos tiempos y que se está configurando como una guasona dictadura populista cuya única capacidad demostrada hasta hoy es la de anunciar políticas públicas polémicas que no son precisamente ideas buenas y nuevas, tal como son el escandaloso y progresivo endeudamiento del país, del desmantelamiento de la institucionalidad democrática, la bitcoinización de la economía, la inocultable negociación con las pandillas, el cesamiento de funciones de jueces y fiscales y otras medidas que seguramente frenarán y complicarán la dinámica evolutiva nacional en muchas áreas. ¿Tenemos ausencia de políticas públicas o tenemos torpeza en las políticas públicas, o cómo lo caracterizaría usted? Bueno, la segunda quizás es la más apropiada. Hay una torpeza en el manejo de las políticas públicas. Ausencia no tanto porque el país ha producido en estos 32 años valiosos documentos que están ahí y han sido insumos en ocasiones, pero insumos parciales y eventuales para crear alguna que otra iniciativa. Pero desafortunadamente, como le dije, a la política han incursionado un montón de gente que son inmediatistas, oportunistas, y no precisamente gente preparada para ejercer no solo la política, sino que una función pública acertada, ¿verdad? Entonces, lo que hemos visto ahí son gente que, hombre,
que no entienden mucho ni de política ni de cosas sociales, o sea, gente poco estudiada. Ni estadistas ni tecnócratas. Ni estadistas ni tecnócratas. Ni estadistas, ni tecnócratas, ni políticos. Muchos solo se valen del academicismo licenciísta, que creen que eso les da la facultad y la autoridad para poder aspirar a cargos públicos sin tener, perdonen, ni la formación, ni la educación, ni la cultura que se requiere para que un funcionario público sea efectivo en su labor, ¿verdad? Y ahora estamos peor, pero ya llegaremos a ese punto, ¿verdad? Entonces, claro, y cuando yo hago el llamado a la empresa y a toda la sociedad, es porque en realidad, sí, los principales culpables son los protagonistas de haber desmontado y de haber generado todo este deschongue, todo este desorden, no solo social, sino político y todo. Son los políticos. Pero también parte de la culpa la hemos tenido nosotros, la sociedad, que ha sido amanuense, tolerante, y no hemos tenido carácter, ni moral, ni ética para exigirle a todos estos funcionarios que verdaderamente tuvieran compostura. No tuvimos el carácter definitivamente de meter presos a muchos. Lejos de eso, recuerdo que recién pasada la guerra y cuando se comenzaba a construir todo este sistema político partidario, habían unos dichos bastante, no solo torpes, sino que hasta sinvergüenzas los dichos. No, hombre, si es que en la política hay que llegar para ver cómo se compone uno. Otros decían, no, póngame donde algo así como donde se rasque, donde hay. Entonces, y los que oíamos eso, me aparto porque nunca fui tampoco consecuente con eso, pero lo veían como una viveza, ¿me entiendes? Lo veían como uno, este baboso es vivo. No, hombre, un Vivian, ¿verdad? Muchos eran Vivianes y se metieron con esa página. O sea que llegar a un cargo público y salir sin plata, no robar, era considerado como... Digámoslo en buen salvadoreño, nos están oyendo salvadoreños y entienden bien el concepto, y con el perdón suyo y el perdón de su audiencia, pero lo voy a decir, es de pendejos, así decía, es de pendejos. O sea, claro, no agarrar nada. Sí, pero lo que pasa es que, como digo yo aquí va, al principio del ¿cómo se llama? Del artículo, que no hay peor engaño para los seres humanos que el que se hacen a sí mismos, porque son los que hacen más daño. De repente nos volvimos alcahuetes de la corrupción, alcahuetes del robo, alcahuetes del atraco, y en vez de señalarlo, en vez de hacer hincapié en el delito, no, hombre, aprendimos bueno, me aparto, pero voy a decir, me incluyo, aprendimos a aplaudirle, a decir, no, es vivo, no, mira, no fue maje, hizo su pista, no, ¿qué es eso, hombre? Eso se llama inmoralidad, falta de ética, ¿verdad? Y así es como se destruyen los países, ¿verdad? Cuando no hay principios, cuando no hay valores, cuando no hay significados, cuando no hay propósitos de vida, cuando se desconocen esas cosas y no hay motivaciones, Daniel, no hay motivaciones positivas de vida para los individuos, para la sociedad entera. Y entonces nos vamos volviendo una sociedad verdaderamente atrofiada, ¿verdad? Inmoral. Y eso también nosotros, quieras o no, 32 años después, nosotros, la sociedad civil, también tenemos parte de culpa de eso, ¿verdad? Le digo yo a algunos amigos, mira, está bien que hagamos apología de las generaciones de los 50, 60, 70 y que tienen hasta 80 años. Está bien porque sí hubo una parte de todas esas generaciones que contribuyeron a lo que al avance del mundo y a lo que hoy es el mundo. En algunos países lo hicieron de una buena manera, en el caso de los Estados Unidos, pero en el caso de El Salvador también lo hicimos, pero yo tengo que señalar, le digo a los amigos, tengo que señalar que también fuimos irresponsables, porque nos hicimos los majes, perdonen la expresión, pero nos hicimos los durdos, nos hicimos los desentendidos de las obligaciones morales y éticas que teníamos que haber ejercido
para evitar definitivamente que el grado de degeneración social, el grado de degeneración política, el grado de degeneración económica que tiene el país llegara hasta los niveles en que estamos. ¿Por qué me refiero a la degeneración social? Bueno, porque ahí tenemos a las pandillas, pues, que es la máxima expresión de una degeneración social, ¿verdad? Que tengamos la culpa, sí, la tenemos también por haber sido indiferentes, por haber sido indolentes. Tenemos una economía informal del 70%, bueno, hasta el 2013 era el 72%, pero hoy con la pandemia yo me atrevería a pensar que ya es el 78% del tejido productivo de este país. ¿Cómo es posible que un país, que uno de los principales sostenes de un país, aparte del gran sostén que dan las remesas, lo sea la economía informal? Porque es el 72% de todo el tejido productivo. El 2% es la gran empresa, el 6% es la mediana empresa y el 20% es la pequeña empresa registrada formalmente, equivale al 28%. Pero el resto, el 72%, es economía informal. La gente no tiene culpa de estar del todo en informalidad, sino culpa la tienen los que han conducido los destinos de este país, lo han conducido mal. Y el gran problema ahora es que a estas alturas, Daniel, lo que se nos viene es grave, tremendamente grave. Mire, pero no será que, bueno, usted lo ha dicho, ¿verdad? Quizás en este momento es de hacer énfasis. ¿Cuál ha sido la responsabilidad nuestra como salvadoreños, digamos, el pueblo, los ciudadanos que no estamos en la política, los que de alguna manera somos parte de la sociedad civil? Porque si los políticos corruptos han estado ahí y han estado así saqueando y haciendo de las suyas, es porque se lo hemos permitido. Es más, claro, hacía algo que me llamó mucho la atención, la defensa de los corruptos. O sea, no es nuevo que los seguidores de Nuevas Ideas, que no sé por qué se llama así ese partido, ¿verdad? Pero no es nuevo que los fanáticos del presidente defiendan la corrupción de los actuales. ¿Cómo la defienden? Diciendo es que antes había corrupción, pero el asunto sí, es divertido. No es nuevo. Entonces, ¿cuál es la culpa de nosotros como sociedad también? Bueno, mire, yo le puedo decir una cosa a mi manera, pues, y lo que yo veo, y este es mi juicio personal. Primero, es la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia es grande. Segundo, los salvadoreños también nos volvimos demasiado indolentes e indiferentes frente a los compromisos sociales, aún ante los compromisos familiares y todas esas cosas. Por eso es que si revisamos en realidad las condiciones de este país, usted va a ver, desde lo demográfico, pues, va a ver que hemos sido irresponsables, ¿verdad? Como sociedad, como individuos, como personas, hemos sido irresponsables, hemos sido indolentes, indiferentes, nos hemos ido acomodando y casi hemos ido agarrando la vida desde el plano de la supervivencia y no de la vivencia que debe de hacer que los seres humanos se desarrollen, evolucionen, ¿verdad? Y generen civilización de primera calidad, ¿verdad? La verdad es que los países de primer mundo son de primer mundo porque fortalecieron su civilización, o sea, su forma civilizada de vivir y convivir. Eso quiere decir, y por lo fundamentalmente, de que le dieron prioridad a aquella base esencial que requiere el ser humano para poder ser bueno, para poder ser correcto, acertado, conveniente y hacer el bien. En los países civilizados le dieron fortaleza a lo espiritual, a lo moral, a lo ético, ¿verdad? A la urbanidad, ¿verdad? Y así fueron construyéndose como ciudadanos buenos. Pero en El Salvador descuidamos eso. Claro, mucho de la culpa la tuvieron las autoridades de aquel tiempo, por ejemplo, en que se amputó la educación moral, la educación de la urbanidad, la moral y la cívica de nuestro pensum educativo, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?
allí y que nos metieron a la industrialización. Ahí fue un grave error que sigue persistiendo todavía en estas alturas, que nadie le ha puesto verdaderamente interés y además de interés, nadie le ha puesto, como decimos en buen salvadoreño, coco a esto. Vamos a saltar y eso es fundamental. Poquito. Vamos a saltar un poquito. No le quiero dar créditos al régimen. No le quiero dar créditos al régimen, pero ¿qué tan malo es soñar y vernos como país del primer mundo? ¿Qué tan malo es que soñemos que tenemos el mejor hospital del mundo, que tenemos al presidente más cool del mundo, que vamos a tener un satélite, el único país centroamericano con un satélite, que vamos a tener una ciudad Bitcoin, que vamos a tener un tren que recorra todo el Pacífico y 2 aeropuertos en un país de menos de 21,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Y que vamos a hacer un Singapur. ¿Qué hay de malo en eso, pues? Ok, Daniel. Le contesto, mire, dice, se vale soñar, ¿verdad? Eso es legítimo derecho de cualquier ser humano. Usted puede pintarse el sueño más grande que pueda tener un ser humano en la realidad, ¿verdad? Usted puede soñarse astronauta y Superman a la vez y tratar de salir a la estratosfera. Eso está bien. No tiene nada de malo. Lo que pasa es que en política, ¿verdad?, las cosas deben de hacerse serias, deben de hacerse formales. En política, más que soñar, usted tiene que tener una ideología de querer ver cómo va a ser, en primer lugar, para hacer que su país, repito, evolucione, progrese y supere todos los valladares del estado de cosas en el que se encuentra. Bien, pues bien, somos un país, para comenzar, pongamos los pies sobre la tierra. Somos un país tercermundista. Yo recuerdo que cuando estaba en la campaña, este presidente decía que qué chiste tenía ser presidente de un país tercermundista. O sea, veía su posibilidad como con mucho desdén, ¿va? Ahora ya no la ve así. Mire, él es igual que yo, publicista, nada más que yo tengo mucho más años que él, ¿va?, en publicidad y más años de edad. El problema, papá, es que en los últimos tiempos en El Salvador, la política se ha visto y se ha creído que es como una especie de herramienta de la publicidad y no la publicidad de la política. Entonces, o más bien, si usted quiere, también se han mezclado esos campos. Y yo se lo puedo decir como publicista, ¿va? La publicidad tiene la capacidad de formar virtualidad, o sea, una especie de fantasía, ¿va? De hecho, cuando se venden productos y todo se le ofrece a la gente en las proposiciones básicas de venta de cada producto, siempre se le ofrece una promesa que creemos que puede ser la más factible de convertirse en realidad si usted consume un producto. Ok, eso es válido, pero en política usted debe de saber que usted no puede presentar un país en que lo va a convertir en 5 años en toda esa fantasía que se plantea, ¿verdad? A los Estados Unidos le costó más de 50 años convertirse en la nación poderosa que es, en el imperio que es. Pero no nos ayuda eso a caminar, a subir la autoestima como república, como salvadoreños, a pensar en grande. No, mire, oiga, usted puede pensar en grande, pero la gente la tiene comiendo en poco. La gente está viviendo pobreza, está viviendo miseria y toda la cuestión. O sea, no, hombre, eso en buen salvadoreño se llama paja, ¿me entiendes? Y hacer paja y hablar paja es las cosas más chiches que puede haber. Yo le puedo dar paja a la gente, ¿verdad? Ahora, el tren, muy bien, y el tren o sea, usted va a ir a comprar un trencito y lo va a poner en el rielito y así nomás. No, señor, ese tren
Bueno, le digo que todas esas, esta nueva ley que acaban de aprobar ayer o antier, de expropiarle a la gente sus tierras, es porque entre eso va que el tren lo pretenden hacer desde La Chadura hasta Cutuco, y para eso usted tiene que expropiar tierras, ¿me entiende? Y tierras de mucha gente que vive en toda, si usted recorre paralelamente toda la línea del tren, de las que aún, secciones de las que aún existen en el país, usted va a encontrar milpas, usted va a encontrar casas ahí y todo. Y usted cree que al utilizar todos esos terrenos, toda esa longitud de terrenos, usted cree que no va a tener que desahuciar a gente pobre, miserable. O sea que estamos hablando, bueno, saludos Mauro Navarro hasta Chicago, Illinois, un compañero que siempre está pendiente. Bueno, saludos. Estamos hablando entonces de proyectos mega que no son para beneficiar al ciudadano de a pie. Y que sin embargo el ciudadano de a pie los aplaude entusiasmado diciendo qué presidente más bueno el que tenemos, que está pensando en El Salvador. Por ejemplo, yo decía, y así en grande, Bitcoin City. ¿Cuántos salvadoreños van a poder entrar ahí de los regulares? Ajá. ¿Verdad? ¿Cuántos salvadoreños pobres van a poder entrar y no a hacer la limpieza o a cortar la grama o a reparar ni a dar servicio, sino que a vivir? Claro. Mire, yo le voy a explicar una cosa. Bueno, de lo que ya habíamos hablado ayer algo de eso. Sí. Mire, esto del Bitcoin es una falacia tremendamente grande. ¿Y quién no sabe, y se sabe en el mundo, que es una plataforma financiera virtual que propicia para la lavandería de dólares? ¿Ok? Cuando usted dice que va a poner aquí y va a ser de El Salvador el centro del Bitcoin, está anunciando que va a poner la lavandería, una gran lavandería de dólares. ¿Por qué lo va a hacer en Oriente está que va a ser el otro aeropuerto? Mire, hoy me mandaron un asuntito de estos que mandan a través de la red. Un meme. Pues casi un meme, pero más una cuestión informativa. Quien lo mandó parece que está bien informado, ¿va? Y dice ahí, la cuestión de la pista en Oriente es que la pista ya existe, que es el Huawei, ¿va? Algo así le llaman. A esa solo la van a recarpetear y todo. Pero resulta que todas las condiciones geográficas ahí de la zona están puestas porque hay una parte, hay un caserío, hay un pueblo ahí que da con el mar, y en ese estar pegado al mar hay un pasaje, dice, que da cabal junto al mar. Ahí están entrando las lanchas con droga desde hace tiempo, ¿me entiende? Entonces es un pasaje, pues, que tienen ahí el narcotráfico. Entonces, mire, todo esto es una preparación realmente para otras cosas. Lo que le llaman el Estado, los narcoestados, esta es una preparación para un narcoestado. Esto del tren, pues fácil, va, usted deja parte de la droga aquí, la puede mandar en tren a Metapán, y de Metapán ya pasa al otro lado. O sea, es hacer todo un pasillo. El aeropuerto no es... Hasta custodiada, Eric. Hasta custodiada, correcto. Luego, aparte, el Huawei, pues, usted no necesita para esa... Lufthansa no va a bajarse ahí, ¿va? Ni siquiera Bianca va a bajar ahí. Van a bajar avioncitos voy a decir una palabra que no es la apropiada, pero es la que se me viene un poco para dar la imagen, de pequeño calado, ¿me entiende? En donde, claro, se bajan y dejan la droga. Para hacer una ciudad de las que él está pensando, hombre, tiene que expropiarte. Por eso le aprobaron la ley de expropiación, porque en sus fantasías, este señor presidente está viendo y decir, bueno, si no me lo dan, yo expropio todas estas tierras, ¿va? ¿Cuánta gente cree que puede salir afectada? Vamos a ver, ya no solo los pobres que pueden salir afectados porque les van a quitar su terrenito donde viven, en la parte agrícola, y posiblemente que también cultivan, sino también los otros agricultores un poquito más grandes que viven de sus cosechas y todo, por el amor de Dios. Ahora, mire, claro,
para poder creer eso, hay que ser un poco, y voy a hablar la palabra ignorante, y no porque sea una supina, sino por el hecho de que a veces por desconocimiento, porque la gente no se ocupa de informarse, ¿verdad? Se desconoce, y la ignorancia es atrevida, ¿va? Y ustedes, la ignorancia es tan atrevida que se atreve a aplaudir cosas que no son correctas, que no están bien. Y por eso es que los salvadoreños estamos 32 años después, no hemos llegado a nada, estamos definitivamente llorando sobre mojado, porque ¿qué está pasando ahora? Bueno, se eligió a un presidente que yo le llamo, se presentó con un planteamiento que al final es una estafa, ha sido una estafa política, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque en la estafa política se incluye que hay un fraude, hizo promesas, publicitariamente hablando. Le voy a decir, el hombre hizo una propuesta, una media propuesta que copy-paste y toda la cuestión, pero su propuesta fue tan endeble que solamente se dedicó a decir que iba a exigir que devolvieran lo robado y que eran los mismos de siempre y que el dinero alcanzaba, ¿verdad? Si no se robaba. En fin, esos fueron los postulados de él. Y los postulados era que los otros no eran democráticos, ¿verdad? Entonces, y que él iba a vencer todo esto. Esas fueron las banderas de lucha de él. O sea, esos fueron los conceptos propagandísticos. Sin embargo, una ideología, no hubo un planteamiento. Ahí no, el programa fue un copy-paste. No, hombre, y a la postre, ideología es lo que menos puede haber ahí en ese partido, ¿verdad? Es lo que menos. No, si la única ideología ahí creo que es el hacerse rico pronto, multimillonario pronto y de la forma más fácil posible, ¿verdad? Entonces, usted pues tuvo en esa promesa de campaña, tuvo tres cosas. Bueno, dentro de la estafa política, porque así se le puede denominar, usted tuvo fraude, timo y engaño. Y entonces, cuando usted tiene frente a sí un fraude, o sea, una estafa política, el pueblo está en todo el derecho de reclamar y decir, usted no tiene el derecho de seguir esto, no es legítimo. Habida cuenta de que no es tan legítimo. La única legitimidad que cuenta este señor en la presidencia es de apenas en términos electorales, en términos numéricos, en términos de realidad. Él solo cuenta con el 27.3% de legitimidad, porque esos fueron los votos que él alcanzó en estas elecciones, ¿verdad? O sea que solamente apenas, ni siquiera un cuarto total de la población electoral votó por él, sino simplemente el 27.3, sí, 27.3, solo es un cuarto de la población. Y el resto no. En todo este desorden, no sé caracterizarlo, ¿sí? y porque ya vamos a ir concluyendo, ¿verdad? Para quedarnos picados para la segunda plática. Seguro. Todo este desorden, ¿hacia dónde vamos? Pues mire, de repente, le voy a hablar una frase interesante, ¿verdad? Dicen que el que no sabe a dónde va, de repente se encuentra donde no quiere. Entonces, si lo traspolamos al pensamiento de este señor presidente no sabe a dónde va. Y de repente, en términos políticos, ¿verdad? Digo, en términos políticos auténticos, no sabe a dónde va y de repente va a llevar al país donde vamos a estar en el país que no queremos. Ahora, él sí está respondiendo, a una agenda del proyecto, que ya usted sabe, se llama el proyecto de los comunistas oportunistas o de los socialistas del siglo XXI o del proyecto castrochavista madurista, que ahora ya se volvió madurista, que no es más que, ya no hay izquierda, papá. En esa izquierda lo que hay es simplemente, es una corrupción, es una mafia política, si se le puede llamar política, ¿verdad? Una mafia criminal, política criminal, que está impulsando ahora la dictadura, pero bajo la sombrilla del narcotráfico,
¿verdad? Entonces, están queriendo imponer los narcoestados. Venezuela se está viendo definitivamente que el régimen de Maduro es un régimen narcopolítico, ¿verdad? Que extendió sus tentáculos no solamente en Sudamérica, Centroamérica y varias partes del mundo. Ahí está el señor Saab, ¿va? Que está hablando cosas, ¿verdad? Y que inclusive llegó hasta Rusia, llegó hasta Irán, ¿verdad? Y están metidos en el asunto. Entonces, se sabe pues que Nicaragua hace lo propio en ese sentido, ya está viendo. Lo que están tratando es de imponer dictaduras para poder hacer sus narcopolíticas, su narcoestado, su narcoactividad, ¿verdad? Pero eso no es, vamos sin entrar en discusión de los detalles, eso Ajá. no es peligroso para los países, porque yo lo que veo es que en Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y ahora El Salvador, tenemos gobiernos autoritarios, gobiernos que lo que menos piensan es en el ciudadano de a pie y que toman decisiones que afectan significativamente a sus poblaciones, pero que favorecen a grupos de poder, a esos, ¿cómo le llama el mismo presidente? A esas fuerzas oscuras que se mueven en Claro, el organizado y en otros, ¿verdad? Y en el lavado de dinero y todas esas cosas. claro. Entonces, pero si usted ve, no hay una uniformidad de referente ideológico, podríamos decir, porque Honduras es un gobierno de ultraderecha, ¿verdad? Guatemala más o menos por ahí anda. Nicaragua, pues aparentemente, en teoría, un gobierno de izquierda, ¿verdad? Y El Salvador, bueno, en El Salvador que no sabemos qué es lo que hay, ¿verdad? No, mire, yo tengo mi propia teoría y es que le voy a dos cosas. En primer lugar, esto. En realidad este es como el tercer gobierno de izquierda, pero no de toda la izquierda, sino del grupo comunista que estuvo en el frente y de algunos líderes, yo le llamo los revolucionarios socialistas del siglo XXI, que fueron los dirigentes, más el grupo comunista que también está dirigiendo que dirigió el frente, que son los eternos oportunistas y los eternos oportunistas de las revoluciones. Ellos no ponen los muertos. Si ustedes registran, yo le he preguntado a muchos amigos de la izquierda que anduvieron peleando, y los comunistas no pusieron los muertos, en realidad los pusieron los otros grupos. Ellos se metieron ya a pelear al final de la guerra y según me cuentan, muchos de sus cuadros murieron porque no estaban acostumbrados a guerrear. Pero no ese es el caso. A lo que me refiero es que están ese grupito que metió de Troya al caballo Troya a Bukele. Pero ¿a costa de qué? A costa de dividir y destruir el frente, porque el frente ya prácticamente está aniquilado como partido político, ¿me entiende? O sea que los principales traicioneros del frente fueron sus mismos liderazgos, sus viejos liderazgos, y ahora no hay por dónde vayan a levantarse. Ahí andan intentando hacer la misma triquiñuela que hicieron con Ghana y andan buscando ver cómo agarran, ya la agarraron a la democracia cristiana, que ya no es la democracia cristiana. A veces hay unos cuantos fulanos ahí con que tienen bajo su dominio el derecho de marca, por decirlo, de la democracia cristiana, que ya no va a ser verde, sino que va a ser celeste verde dentro de poco. Entonces, ya va a ser celeste, verde cian. Sí, verde cian, sí. Entonces, mire, eso es lo que está pasando. Esto es una especie de izquierda amorfa, donde ¿quiénes fueron los mayores perdedores? Los del frente, o sea, sobre todo los cuadros y las bases del frente, ¿me entiendes? Los bases, porque los liderazgos ahí están, y algunos pues se han logrado salvar porque están dentro del gobierno, pero muchos del frente ya salieron del gobierno, los sacaron, los echaron, ¿verdad?
Entonces simplemente jugaron con ellos y no les dijeron agua va. Pero bien, me voy a la otra parte, el peligro, Daniel. Mire, el peligro de que se vayan instalando los narcoestados no es un peligro solamente para las naciones centroamericanas. No. Hay un peligro mucho más grave y ese es para la nación norteamericana. Creo que debe de haber de parte de nuestra diáspora, que es grande en los Estados Unidos, son más de 3 millones de salvadoreños, debe de haber una preocupación definitiva de hacer un análisis profundo de los efectos que va a tener si El Salvador termina de caer en la locura de la dictadura. Bueno, yo puedo decirles una cosa, es altísimamente peligroso porque el plan de los socialistas del siglo XXI es ir copando los países, pero es ir avanzando hacia el norte, ¿verdad? Al final de cuentas, es como querer rodear a los Estados Unidos y hacer que el imperio norteamericano o que el país más grande del mundo y más poderoso del mundo empiece a verse en gravísimos problemas. De hecho, ya los tienen con los tienen con la pandemia. Bajo esa lectura, los gringos no son sencillos. Evidentemente que no lo son. Tienen, ¿verdad? Su trabajo de inteligencia es del mundo. O sea, no, eso yo lo creo. Pero me refiero al trabajo de inteligencia que se debe de hacer entre la diáspora. Porque tengo entendido que hay gente de la diáspora que todavía se chupa el dedo y le dan paja, ¿va? Y que perdonen los que nos están escuchando, no creo que sean todos, sino que hay algunos, y lo digo con todo el respeto del mundo para su audiencia, pero hay gente de la diáspora que creen que este baboso, por el hecho de que usted mismo ha dicho, que va a ser un tren aéreo, un submarino espacial, un satélite subterráneo y todas esas clases de locuras que se le pueda imaginar. Entonces la gente le ha despertado el imaginario colectivo creyendo que eso es factible y creyendo, por favor, ¿verdad? Mire, por favor, aquí hay una pregunta. Dele. De un simpatizante de Nuevas Ideas, supongo, y del presidente Luis Alvarado. Dele. Y cuando los gobiernos anteriores asesinaban y tiraban las personas en pozos, ¿no era una dictadura? En los gobiernos anteriores respetaron los derechos humanos. ¿Cómo no? Le respondo, ¿cómo no, amigos? Si eran dictaduras, si precisamente los acuerdos de paz se firmaron con el propósito de que El Salvador no pudiera y que la población salvadoreña no pudiera volver a ser víctimas de dictaduras militares o de cualquier tipo. Se supone que los acuerdos de paz instauraron una época para desarrollar la democracia, una democracia incipiente que nunca habíamos conocido, pero que teníamos que construirla. Para eso sirvieron. Mi amigo, mire, usted, el que me hace la pregunta, puede tener todo el derecho de ser simpatizante de quien quiera, pero también Dios le dio a usted, fíjese bien, inteligencia, ¿verdad? Para poder razonar y racionalizar las cosas, ¿verdad? No justifique los males del presente con los males del pasado, porque entonces usted no está contribuyendo en absoluto, ni con el país, ni con su familia que está aquí, y menos con su estabilidad que está allá. Miren, yo les digo una cosa, perdón, solo voy a decir, el día, y ni Dios lo quiera, ¿va? Porque yo tengo muchos familiares, mis hermanos viven ahí, en los Estados Unidos, mis sobrinos viven ahí, y tengo una cantidad de familias que viven ahí y han hecho la vida. No quisiera ver a los Estados Unidos, ¿verdad? No quisiera ver a los Estados Unidos en tremendos problemas. Primero, porque es el país que aloja 3 millones de salvadoreños. Segundo, porque no admito que un salvadoreño viviendo allá, usufructuando de lo que se le está dando allá el país, y todavía se atrevan a hablar del país que les ha dado cobijo,
ese es morder la mano de quien le da de comer. Eso no estar alentado de la cabeza, eso no es ser una persona cuerda. Yo no voy a hablar en mal del país que me está dando de comer a mí y muy probablemente a la familia. Eso dijo la canciller cuando estaba Trump en la presidencia, si usted lo recuerda, ¿verdad? Entonces, sí. Luis Alvarenga, infórmese, amigo, de veras, pues lo digo con mucho respeto y con mucho aprecio de salvadoreño. Mire lo que dice después. Diga. Que nunca la comunidad internacional se pronunció ese énfasis como lo hacen ahora. Mire, infórmese, amigo. Le voy a dar un buen ejemplo, 2 ejemplitos. Cuando el 743, y averigua lo que es el 743. El 743, que querían amarrar a la sala de lo constitucional, ¿qué pasó? Retrocedieron y entonces estaba compartido el poder Arena y el FMLN. Cuando la Asamblea Legislativa se la tomó Sigfrido Reyes con el doctor Bonilla Flores, que por cierto fue catedrático mío, y otra gente, entre ellos una de las magistradas de facto que está ahora en la corte, retrocedieron también por la comunidad internacional. Los acuerdos de paz son producto de la presión de la comunidad internacional. Ahora que usted, estimado Luis Alvarenga, no se ha dado cuenta porque hasta que vio la Brittany o cualquiera de los panfletos de Bukele, crea que no sucedió, ahí ya son otros 20 pesos. Así es. A ver qué edad tiene el muchacho o el señor pero primero qué edad tiene y si vivió lo que vivió la guerra. Y si no la vivió aquí, se fue para los Estados Unidos, entonces vivió las cosas muy distantes, como para poder tener un criterio así acertado de eso. Si no, con el mayor de los respetos, como usted lo está diciendo también, Daniel, yo le diría al amigo Luis que se entere un poco y por autorrespeto, por su propia dignidad, yo diría que es necesario que empecemos a liberarnos cada salvadoreño de ser víctimas de las pajas de algunos que no son ni políticos, como el caso de este presidente, ¿va? Entonces, ¿sabe por qué, mi amigo? Porque usted, como muchos, lo pueden lamentar, porque sería triste que un día los Estados Unidos fueran víctimas, óigame bien lo que le voy a decir, de un complot todavía mucho, mucho, mucho más peligroso, ¿verdad? En el que realmente ya vieron la pandemia y los efectos de la pandemia, los estragos que ha causado. ¿Qué tal si los enemigos de los Estados Unidos se atrevieran a hacer cosas, terrorismo interno, como ya lo hacen a veces, pero hoy menos? ¿A quién cree que van a afectar? Van a afectar la estabilidad del país que les está dando de comer, donde hay trabajo, donde inclusive ahorita hay necesidad de más trabajadores. Por favor, salvadoreños, yo sé que hay muchos salvadoreños conscientes e inteligentes que no se dejan engañar, pero sé que hay otros que desafortunadamente pues cualquier cosita los apantalla. A ellos les digo, miren, despierten, háganlo por ustedes y no solo por ustedes, sino por las familias que ustedes tienen acá, ¿verdad? Porque el día en que ni Dios lo quiera, ese flujo de remesas se viera afectado por A o B motivo, recuerden que aquí dejaron a muchos de ustedes, aquí tienen todavía a sus hijos, todavía tienen a sus nietos, a tus papás. Por favor, sean un poquito más lógicos, más consecuentes, más racionales, más inteligentes y dejen de apoyar lo que no merece apoyo. Y se los digo no porque yo sea contra, no, sino que porque estoy cansado de tanta mentira. Después de 32 años, como dice mi artículo, no hemos llegado a nada. Y estamos en peores condiciones porque hoy sí estamos verdaderamente en un gravísimo riesgo de caer en una dictadura. Esperemos que no se haga así, porque la lucha se está haciendo aquí en el país y creo que la gente lo va a hacer. Pero también esa lucha la debe de acompañar buena parte de la diáspora, si no toda la diáspora, para evitar que nuestro país sucumba. Si no, después, como dicen, no se pongan a llorar. Bueno, yo sí creo que hay una dictadura, pero podemos hacer un programa para discutir si la hay, qué tan lejos estamos, qué tan cerca estamos, qué es lo que falta, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado? Si le parece. Claro, por supuesto, Daniel, con gusto.
Bueno, yo le doy las gracias, verdad, por su tiempo. Bueno, estimado Luis, siga peleando su caso de asilo. Esperemos que le vaya bien, pero Ok, Dios quiera que sí. tenga cuidado nada más cuando el oficial de migración o el juez le pregunte sobre las condiciones de El Salvador, no diga que están de maravilla, porque se lo van a negar. Sí. No vaya a decir que ya vamos a tener un satélite. Sí, ahí sí. Bueno, estimado José Ángel, gracias. Tengo una agüita ahí. Gracias, mire, Daniel. por eso tengo agüita para la Sí, sí, transmisión. sí. Uh-huh. Ok. Muchas gracias. Bueno, Saludos a toda su audiencia, ¿verdad? gracias. Seguimos conversando ahí. ¿Cómo no? Y vamos Feliz noche. a darle las gracias también a quienes se conectaron, a quienes se compartieron y a quienes van a ver esta plática en diferido. Bueno, Ok, feliz noche para buenas todos. Que estén bien, que Dios los acompañe. Hasta luego. noches. Hasta luego.